La pequeña tienda que Aman alquiló era apenas más grande que un trastero. Se encontraba en una calle estrecha, cerca del bullicioso mercado de Córdoba. La pintura de sus paredes era vieja. El letrero sobre la puerta era sencillo. Pero dentro de aquella pequeña tienda habitaba un sueño muy grande. Aman colocó unos cuantos vestidos en perchas de madera. Cada vestido había sido confeccionado por su madre, Aisha. Cada uno era impecable, elegante y estaba hecho con esmero. La primera mañana, Aman permaneció de pie fuera de la tienda, nervioso. Susurró suavemente: «Bismillah». Entonces abrió la puerta. El mercado se fue llenando lentamente de gente. Los comerciantes abrieron sus tiendas. Los vendedores llamaban a los clientes. Pero la tienda de Aman permanecía en silencio. Pasaron las horas. Nadie entró. Aman intentó mantener la paciencia. Alá pone a prueba a quienes emprenden algo nuevo, se recordó a sí mismo. Finalmente por la tarde una mujer se detuvo frente a la tienda. Observó los vestidos con atención. ¿Los has cosido tú?, preguntó ella. Aman sonrió. Los cosió mi madre. La mujer entró y examinó la tela. La costura es muy pulcra, dijo con sorpresa. Me llevaré este. Aman envolvió el vestido con cuidado. Cuando la mujer pagó y se marchó, Aman miró el dinero que tenía en la mano. No era mucho. Pero era su primera venta. Alzó las manos y susurró: Alhamdulillah. Esa tarde corrió a casa lleno de emoción. Mamá. Hemos vendido nuestro primer vestido. Los ojos de Aisha se llenaron de lágrimas de alegría. Fátima abrazó a Aman. Raim rió con orgullo. ¿Lo ves? El trabajo lícito siempre crece despacio pero con paso firme. Pasaron las semanas. Más clientes comenzaron a visitar la pequeña tienda. Muchos regresaban después de haber comprado una vez. Les encantaba la calidad de las costuras de Aisha. Aman trataba a cada cliente con honestidad y respeto. Si un vestido tenía incluso el más mínimo defecto, se lo comunicaba al cliente abiertamente. Poco a poco, la tienda se forjó una reputación. Pronto comerciantes de otras calles comenzaron a hacer pedidos. Aman trabajaba día y noche. Aisha confeccionaba vestidos hasta altas horas de la noche. Raim a veces repartía las prendas terminadas utilizando su viejo rickshaw. La pequeña familia trabajaba unida, como un equipo. Y Alá bendijo sus esfuerzos. En el transcurso de 2 años, Aman abrió una segunda tienda. Luego una tercera. Su pequeño negocio se estaba transformando, lentamente, en algo mucho más grande. Por toda la ciudad, el imperio de Arsad Adri comenzaba a tambalearse. Los clientes devolvían telas defectuosas. Las grandes tiendas dejaron de hacer pedidos. Los trabajadores se quejaban de las condiciones inseguras en la fábrica. Pero Arsad se negó a asumir la responsabilidad. Una tarde su gerente habló con cautela. Señor, el cableado de la fábrica es antiguo. Deberíamos repararlo de inmediato. Arsad hizo un gesto con la mano, despectivo. Es un gasto innecesario. Lo repararemos más adelante. Esa decisión imprudente pronto lo cambiaría todo. Una noche fría, Arsad dormía plácidamente en su lujosa mansión. De repente su teléfono sonó con fuerza. Se despertó irritado. ¿Quién llama a estas horas? Era el vigilante nocturno de la fábrica. Le temblaba la voz. Señor, hay un incendio en la fábrica. Arsad se incorporó al instante. ¿Qué? Las llamas se están propagando rápidamente. Arsad saltó de la cama. En cuestión de minutos, conducía rumbo a la fábrica. Al acercarse a la zona, vio algo aterrador. Enormes llamas se elevaban hacia el cielo. Todo el edificio de la fábrica estaba ardiendo. Los trabajadores y los vigilantes permanecían afuera, impotentes. Los camiones de bomberos intentaban controlar el fuego. Pero el incendio era demasiado intenso. Arsad se quedó paralizado. Su fábrica multimillonaria. Su orgullo. Su imperio.
Se estaba convirtiendo en cenizas. Al amanecer, no quedaba nada salvo humo negro y metal calcinado. Los daños fueron peores de lo que nadie esperaba. El fuego destruyó la maquinaria. Las existencias de telas. Documentos importantes. Incluso los registros de la empresa. ¿Y lo peor de todo? La fábrica no estaba totalmente asegurada. Arsad se dio cuenta de su error demasiado tarde. En cuestión de semanas, los acreedores comenzaron a exigir el pago de sus deudas. Los proveedores querían su dinero. Los bancos se negaron a conceder más préstamos. Arsad intentó vender sus activos. Automóviles. Terrenos. Propiedades. Pero las deudas eran demasiado grandes. Una a una, todas sus posesiones desaparecieron. Los amigos que en el pasado lo elogiaban dejaron de contestar a sus llamadas. Sus socios comerciales lo evitaban. Sus parientes se volvieron repentinamente distantes. Las mismas personas que en otro tiempo admiraban su riqueza, ahora lo ignoraban. Finalmente, Arsad se vio obligado a vender su mansión. La misma casa de la que años atrás había echado a su hermana bajo la lluvia. Al cruzar el portón por última vez, volvió la vista hacia el edificio vacío. Por primera vez en años, un recuerdo doloroso acudió a su mente. Una mujer llorando bajo la lluvia. Con un niño pequeño en brazos. Rogando por un lugar donde refugiarse. Su hermana. Aisha. Arsad cerró los ojos. Pero el recuerdo se negaba a desaparecer. El tiempo siguió su curso. El negocio de Aman continuó creciendo. Sus pequeñas tiendas de ropa se transformaron en una gran empresa textil. La gente de toda Córdoba comenzó a reconocer su marca. A pesar de su éxito, Aman nunca olvidó su pasado. Donaba alimentos a los pobres. Apoyaba a los niños huérfanos. Durante el Ramadán, organizaba grandes comidas benéficas para los necesitados. Aisha se mantuvo humilde. Seguía rezando con regularidad. Seguía ayudando a las mujeres pobres del barrio. Raim y Fátima vivían cómodamente en la casa que Aman había comprado para ellos. Pero la edad poco a poco les iba alcanzando. Raim solía sentarse en silencio observando a Aman gestionar su negocio. Sonreía y susurraba. Alá ha respondido a mi plegaria. Pero muy lejos en las calles de esa misma ciudad. Otra vida había cambiado por completo. Arsad Adri. Quien fuera en otro tiempo el empresario más rico de Córdoba. Caminaba ahora solo por las calles. Sus ropas eran viejas. Su rostro lucía cansado. A menudo, tenía el estómago vacío. Por las noches dormía cerca de las mezquitas o bajo los techos de los comercios. El hombre que una vez lo tuvo todo. Ahora no tenía nada. Y pronto, el destino lo pondría cara a cara con las mismas personas a las que un día había rechazado. Por fin había llegado el Ramadán a la hermosa ciudad de Córdoba. La ciudad lucía diferente durante este mes sagrado. Faroles dorados colgaban a lo largo de las estrechas calles. El aroma a pan recién hecho y a dátiles impregnaba el aire. Las familias caminaban juntas hacia las mezquitas para las oraciones del Tarawih. Pero en un rincón de la ciudad estaba ocurriendo algo extraordinario. Cerca del gran patio de la histórica Gran Mezquita de Córdoba, se había instalado un enorme campamento benéfico. Se habían dispuesto largas mesas. Grandes ollas de sopa hervían al fuego. Cientos de paquetes de comida estaban siendo preparados. Y el hombre que dirigía todo aquello era Aman. Habían pasado años desde que Aman y Aisha reconstruyeron sus vidas. Habían sufrido humillación, traición y penurias. Pero en lugar de volverse amargado, Aman se hizo una promesa a sí mismo. Ninguna persona hambrienta en esta ciudad debería irse a dormir sin comida durante el Ramadán. Así que cada año organizaba una distribución benéfica masiva. Gente de toda Córdoba acudía a recibir comidas, dátiles, pan y ropa. Pero Aman siempre decía lo mismo a sus voluntarios. No estamos dando caridad. Estamos sirviendo a la creación de Alá. A su lado estaba Aisha, serena y digna.
Ella supervisaba a las mujeres voluntarias que empaquetaban alimentos para viudas y niños. Su rostro irradiaba una fortaleza que provenía únicamente de haber sobrevivido al dolor. A medida que el sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso, se formó una larga fila de personas pobres a las afueras de la carpa benéfica. Trabajadores. Viajeros. Viudas. Huérfanos. Y mendigos. Algunos habían caminado kilómetros solo para recibir una comida. Entre ellos había un hombre que parecía completamente destrozado. Sus ropas estaban desgarradas. Su barba lucía desaliñada y sin recortar. Su cuerpo se veía debilitado por el hambre. Sus ojos cargaban con años de arrepentimiento. El hombre avanzaba lentamente junto a la multitud, sosteniendo un cuenco vacío. Hacía días que no comía adecuadamente. Murmuró para sus adentros. Quizás hoy Alá envíe a alguien bondadoso. Este hombre era Arsad. Hubo un tiempo en que Arsad se sentía orgulloso. Poderoso. Arrogante. Poseía riqueza, estatus e influencia. Pero la arrogancia destruye a las personas de formas que jamás esperan. Malas decisiones. Crueldad. Traición. Y finalmente, todo se derrumbó. Sus socios comerciales lo abandonaron. Sus amigos desaparecieron. Su dinero se esfumó. Su reputación se redujo a polvo. Ahora el mismo hombre que antaño miraba a los demás por encima del hombro. Hacía fila para recibir caridad. Mientras Arsad avanzaba en la fila, los voluntarios comenzaron a distribuir comida. El siguiente. Tome esta comida. Que Alá lo bendiga. Uno por uno, la gente recibía sus paquetes. Arsad llegó finalmente al frente. Un voluntario le entregó un cuenco de sopa y pan. Pero entonces, una voz desde detrás de la mesa dijo: denle también dátiles. Arsad levantó lentamente la cabeza. La voz le resultaba familiar. Demasiado familiar. Sus ojos se quedaron fijos. De pie frente a él estaba Amán. Y junto a Amán estaba Aisha. Durante unos segundos el mundo entero pareció detenerse. Amán lo reconoció al instante. También Aisha. El mismo hombre que una vez los había humillado. Se encontraba ahora ante ellos, convertido en un mendigo. Las manos de Arsad comenzaron a temblar. El cuenco se le resbaló ligeramente de las manos. Ni siquiera podía hablar. Sus labios temblaban. La gente que hacía fila comenzó a cuchichear. Algunos voluntarios notaron aquel extraño silencio. Entonces, de repente, Arsad cayó de rodillas. Justo allí. Delante de todos. Su cuenco cayó al suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y gritó con fuerza: Amán, perdóname. Todo el campamento benéfico quedó en silencio. Cientos de personas se volvieron para mirar. Nadie comprendía qué estaba sucediendo. Un hombre orgulloso acababa de derrumbarse ante las mismas personas a las que en el pasado había agraviado. Amán permaneció inmóvil. Los recuerdos del pasado pasaron fugazmente por su mente. La humillación. La injusticia. El sufrimiento. Durante años había cargado con esas cicatrices. Todos esperaban a ver qué haría. Algunos pensaron que se daría la vuelta. Otros pensaron que humillaría a Arsad a cambio. Pero Amán avanzó lentamente. Se inclinó. Y en lugar de apartar a Arsad, lo ayudó a levantarse. Entonces dijo algo que dejó atónitos a todos. Un hombre hambriento nunca debería arrodillarse ante otro ser humano. Levántate. Arsad lloró con aún más intensidad. Destruí tu vida. Lo arruiné todo. No merezco nada. Amán volvió a poner el cuenco de comida en las manos de Arsad. Luego dijo en voz baja: el Ramadán es el mes de la misericordia. Si Alá puede perdonarnos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a perdonar? Las personas que observaban no podían creer lo que veían. Algunos voluntarios comenzaron a llorar.
Incluso desconocidos entre la multitud se secaban las lágrimas. Porque acababan de presenciar algo extraordinario. No venganza. No humillación. Sino verdadero perdón. Aísa también dio un paso al frente. Miró a Arsad con calma. Hacía años él le había causado un dolor insoportable. Pero hoy, simplemente dijo: come primero. Luego hablaremos. Arsad los miró con incredulidad. Las personas a las que más daño había causado eran las que le mostraban bondad. Y en ese momento algo dentro de él se rompió por completo. Mientras la llamada a la oración del Magreb resonaba desde los minaretes de la gran mezquita de Córdoba, todos alzaron sus dátiles para romper el ayuno. Aman alzó la vista al cielo y susurró: Ya haya y guíanos a todos. A su lado Arsad permanecía sentado en el suelo, consumiendo su primera comida propiamente dicha en días. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Ya no por hambre, sino por arrepentimiento. Y en lo más profundo de su corazón. Acababa de comenzar un nuevo capítulo. La noche de Ramadán en Córdoba se había vuelto inusualmente silenciosa tras el emotivo momento vivido en el campamento benéfico. La gente ya había roto su ayuno. Algunos permanecían sentados en el suelo comiendo dátiles y pan. Otros se susurraban al oído acerca de lo que acababan de presenciar. Nadie lograba olvidar la imagen de un hombre orgulloso derrumbándose en lágrimas y suplicando perdón. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. Pues Arsad todavía no había revelado la verdadera razón por la que había acudido a aquel lugar. Tras comer unos cuantos bocados, Arsad se sentó en silencio a un lado de la carpa benéfica. Sus manos seguían temblando. Durante años había cargado con algo pesado en el pecho. Un secreto. Un pecado. Una verdad que había sepultado en lo más profundo de su ser. Pero volver a ver a Aman y a Aísa había derribado el muro que había construido alrededor de su corazón. Aman caminó lentamente hacia él. Se sentó a su lado, en el suelo. No como un enemigo. No como un juez. Sino simplemente como otro ser humano. ¿No vas a comer más?, preguntó Aman con suavidad. Arsad negó con la cabeza. Su voz tembló. Hay algo que debo decir primero. Aísa también se acercó en silencio. Se sentó al otro lado. La luz del farol se reflejaba suavemente en su rostro. Había esperado años para comprender por qué todo había sucedido de aquella manera. ¿Por qué Arsad había destruido sus vidas? ¿Por qué había difundido mentiras sobre Aman? ¿Por qué les había arrebatado su dignidad? Ahora el hombre que había provocado todo aquello estaba sentado frente a ellos, destrozado y tembloroso. Aísa habló con calma. Di lo que has venido a decir. Arsad los miró a ambos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lo que os hice fue peor de lo que pensáis. Aman frunció el ceño levemente. ¿Qué quieres decir? Arsad bajó la cabeza. Todo lo que os sucedió estaba planeado. Unos cuantos voluntarios que se encontraban cerca notaron la seria conversación. Algunas personas se acercaron. No para interferir, sino porque la tensión en el ambiente era imposible de ignorar. Las linternas parpadeaban. La brisa nocturna traía consigo el sonido distante de la oración desde la gran mezquita de Córdoba. Arsad respiró hondo. Entonces pronunció las palabras que dejaron atónitos a todos. Destruí tu vida a propósito. Los ojos de Aísa se abrieron de par en par. Aman se quedó paralizado. ¿Por qué?, preguntó Aman en voz baja. Durante varios segundos, Arsad no pudo responder. Finalmente susurró. Porque sentía celos de ti. Años atrás, Aman se había ganado el respeto de la comunidad. La gente confiaba en él. Admiraban su honestidad. Le surgían numerosas oportunidades de negocio. Pero Arsad no podía aceptarlo. Siempre había creído que era él quien merecía ese respeto. No Aman. Así que lenta y sigilosamente comenzó a difundir rumores. Manipuló a la gente. Utilizó su influencia y su dinero para destruir la reputación de Aman. Las mentiras crecieron.
Las acusaciones se propagaron. Y finalmente Aman y Aisa se vieron obligados a dejar atrás su antigua vida. Aisa susurró, incrédula. Así que todas esas acusaciones, todos esos rumores. Arsad asintió lentamente. Todos fueron creados por mí. Las personas que se encontraban cerca jadearon. Algunos se cubrieron la boca, conmocionados. ¿Por qué habían creído esos rumores durante años? Arsad continuó hablando entre lágrimas. Al principio me sentí poderoso. Pensé que había ganado. Pero Alá estaba observando. La voz se le quebró. Todo comenzó a desmoronarse. Mi negocio fracasó. Mis socios me traicionaron. Mi fortuna se esfumó. Mi familia me abandonó. Y poco a poco lo perdí todo. Arsad se secó las lágrimas con manos temblorosas. Cada noche recordaba lo que te había hecho. No podía dormir. No lograba hallar la paz. Y hoy, al enterarme de la obra benéfica que hay aquí, no vine solo por comida. Miró a Aman y a Aisa. Vine a confesarme. Durante un largo instante Aisa no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de ira, sino lágrimas de un dolor que había permanecido sepultado durante años. Toda la humillación que habían sufrido. Todas las noches en las que habían luchado. Todos los momentos en los que se habían preguntado por qué Alá permitía tal injusticia. Ahora, la respuesta estaba sentada frente a ellos. Finalmente Aisa habló en voz baja. No solo nos hiciste daño a nosotros. Destruiste la verdad. Arsad asintió. Lo sé. Y por eso merezco cualquier castigo que Alá me imponga. Todos esperaban a que Aman hablara. La multitud se había vuelto más numerosa. La gente del campamento benéfico observaba en silencio. Esperaban ira. Esperaban palabras duras. Pero Aman volvió a sorprenderlos. Miró a Arsad con calma. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué decir la verdad ahora? Arsad alzó la vista. Porque hoy vi algo que nunca esperé ver. ¿Qué? A ti. Aman frunció el ceño levemente. ¿Qué hay conmigo? Arsad señaló hacia el campamento benéfico. Te has convertido en el hombre al que la gente respeta. Ayudas a los pobres. Alimentas a los hambrientos. Lo reconstruiste todo de nuevo sin odio. Su voz se quebró una vez más. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? Preguntó Aman. Destruí tu vida, pero tú construiste una mejor. Aman se puso de pie lentamente. Miró a la multitud que los rodeaba. Luego extendió de nuevo la mano hacia Arsad. Levántate. Arsad vaciló. No merezco esta bondad. Aman respondió en voz baja. Tal vez no. Pero el Ramadán nos enseña algo importante. Ayudó a Arsad a levantarse. Las personas pueden cambiar. La multitud observaba en silencio. Algunos voluntarios se secaban las lágrimas. Porque un perdón como aquel era algo inusual. Muy inusual. Mientras todos comenzaban a retomar sus comidas, Arsad dijo de repente algo que volvió a dejar helados a Aman y a Aisa. Hay una verdad más que deben saber. Aman se volvió hacia él. ¿Qué verdad? Arsad miró directamente a Aisa. Su rostro se llenó de temor. Lo que te sucedió hoy aquella noche. No fue solo plan mío. El corazón de Aisa comenzó a latir con fuerza. ¿De qué estás hablando? Arsad susurró las palabras lentamente. Hubo alguien más involucrado. Un silencio gélido se extendió por el patio. La voz de Aman adquirió un tono serio. ¿Quién? Arsad dirigió la mirada hacia las luces de la ciudad de Córdoba. Entonces pronunció un nombre. Un nombre que hizo palidecer el rostro de Aisa. Porque se trataba de alguien en quien habían confiado. Alguien de quien nunca habían sospechado. Y, de repente, la historia estaba a punto de volverse aún más impactante. La cálida noche de Ramadán en Córdoba se había vuelto extrañamente tensa. Los faroles aún brillaban alrededor del campamento benéfico.
La gente comía en silencio su iftar. Pero cerca de la esquina del patio un pequeño grupo permanecía inmóvil. Aman, Aisa y Arsad. Arsad señaló hacia el campamento benéfico. Te has convertido en el hombre al que la gente respeta. Ayudas a los pobres. Alimentas a los hambrientos. Lo reconstruiste todo de nuevo sin odio. Su voz se quebró una vez más. Y me di cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó Aman. Destruí tu vida, pero tú construiste una mejor. Aman se puso de pie lentamente. Miró a la multitud que los rodeaba. Luego extendió de nuevo la mano hacia Arsad. Levántate. Arsad vaciló. No merezco esta bondad. Aman respondió en voz baja. Tal vez no. Pero el Ramadán nos enseña algo importante. Ayudó a Arsad a levantarse. Las personas pueden cambiar. La multitud observaba en silencio. Algunos voluntarios se secaban las lágrimas. Porque un perdón como aquel era algo inusual. Muy inusual. Mientras todos comenzaban a retomar sus comidas, Arsad dijo de repente algo que volvió a dejar helados a Aman y a Aisa. Hay una verdad más que deben saber. Aman se volvió hacia él. ¿Qué verdad? Arsad miró directamente a Aisa. Su rostro se llenó de temor. Lo que te sucedió hoy aquella noche. No fue solo plan mío. El corazón de Aisa comenzó a latir con fuerza. ¿De qué estás hablando? Arsad susurró las palabras lentamente. Hubo alguien más involucrado. Un silencio gélido se extendió por el patio. La voz de Aman adquirió un tono serio. ¿Quién? Arsad dirigió la mirada hacia las luces de la ciudad de Córdoba. Entonces pronunció un nombre. Un nombre que hizo palidecer el rostro de Aisa. Porque se trataba de alguien en quien habían confiado. Alguien de quien nunca habían sospechado. Y, de repente, la historia estaba a punto de volverse aún más impactante. La cálida noche de Ramadán en Córdoba se había vuelto extrañamente tensa. Los faroles aún brillaban alrededor del campamento benéfico. La gente comía en silencio su iftar. Pero cerca de la esquina del patio un pequeño grupo permanecía inmóvil. Aman, Aisa y Arsad. Hace años, cuando Arsad comenzó a difundir rumores sobre Aman, no estaba solo. Contaba con ayuda. Alguien que conocía las debilidades de Aman. Alguien que tenía acceso a información privada. Alguien que podía manipular las situaciones desde dentro. Esa persona era Imran. Arsad explicó lentamente. Al principio, solo me proporcionaba información. Más tarde ayudó a crear situaciones que hacían creíbles los rumores. Tus socios comerciales se volvieron en tu contra porque él los convenció. La gente dudó de ti porque él les susurró al oído. Aman apretó los puños. Así que me traicionó. Arsad asintió. Sí. Y lo hizo fingiendo ser tu amigo. De repente Aisa recordó algo que hizo que su corazón se acelerara. La noche en que su reputación quedó completamente destruida. La noche en que la mentira más grande se propagó por toda la ciudad. Imran había sido el único testigo del incidente. En aquel entonces todos confiaron en sus palabras. Él había testificado en contra de Aman. Aisa susurró lentamente. Así que toda la historia que nos arruinó. Arsad completó su frase. Fue inventada por él. Aisa sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Durante años había creído que el destino era el responsable de su sufrimiento. Pero ahora comprendía algo mucho más oscuro. Todo había sido planeado. Aman permaneció en silencio durante un largo rato. El campamento benéfico continuaba a su alrededor. Los niños reían. Los voluntarios servían comida. Pero en el interior del corazón de Aman había estallado una tormenta. Imran era más que un amigo. Había sido como un hermano. Habían crecido juntos en las calles de Córdoba. Habían rezado juntos en el patio de la gran mezquita de Córdoba. Habían compartido sueños de construir un futuro mejor.
Y ahora Aman escuchaba que ese mismo hombre había destruido su vida en secreto. Finalmente Aman habló. ¿Dónde está ahora? Arsad bajó la mirada. Sigue aquí, en Córdoba. Aman entrecerró los ojos. ¿Haciendo qué? La respuesta de Arsad lo sorprendió de nuevo. Él vendrá aquí esta noche. Aisa frunció el ceño. ¿Aquí? Sí, respondió Arsad. Se enteró de la distribución benéfica. Planea venir y fingir que apoya tu labor. La mandíbula de Aman se tensó. Así que quiere parecer generoso ante la comunidad. Arsad asintió. Pero hay algo que no sabe. ¿Qué? Que yo estoy aquí. A su alrededor, el evento benéfico del Ramadán continuaba desarrollándose pacíficamente. Cientos de personas no tenían ni idea de que una traición oculta estaba a punto de ser revelada. Las luces de los faroles parpadeaban suavemente. La llamada a la oración del Tarawih comenzó a resonar de nuevo desde los minaretes de la gran mezquita de Córdoba. Pero ahora Aman sabía algo importante. Esta noche, la verdad podría salir a la luz por fin. Aisa se acercó a Aman. Su voz era baja, pero denotaba preocupación. ¿Y si Arsad está mintiendo? Aman la miró. En sus ojos se reflejaban tanto el dolor como la determinación. Pronto sabremos la verdad. ¿Cómo? Aman dirigió la mirada hacia la entrada del campamento benéfico. Porque justo en ese instante, un grupo de hombres bien vestidos acababa de llegar. En medio de ellos, caminando con paso firme, había un rostro familiar. A Aisa le dio un vuelco el corazón. Porque era Imran. El hombre que todos creían que era el amigo más leal de Aman. Y en apenas unos minutos, toda la ciudad de Córdoba estaba a punto de presenciar un enfrentamiento que nadie habría imaginado jamás. La noche de Ramadán en Córdoba se había vuelto aún más concurrida. El campamento benéfico situado cerca del patio de la histórica Gran Mezquita de Córdoba seguía repleto de gente. Las linternas iluminaban las estrechas calles. Las familias habían terminado su iftar y se preparaban para la oración del Tarawih. Pero a la entrada del campamento benéfico estaba ocurriendo algo inusual. Un grupo de hombres bien vestidos acababa de llegar. Entre ellos destacaba un hombre que llevaba la confianza en el rostro. Un hombre a quien toda la comunidad respetaba. Un hombre a quien todos consideraban generoso y digno de confianza. Ese hombre era Imran. Imran caminaba entre la multitud, sonriendo. Varias personas lo saludaron con calidez. Imran Sahib. Que Alá lo recompense por su caridad. Su apoyo significa mucho para la comunidad. Imran asintió cortésmente. Siempre había sido reconocido como una figura respetada en Córdoba. Donaba dinero a las mezquitas. Apoyaba eventos benéficos. Y esa noche había acudido para mostrar su apoyo público a la labor caritativa de Aman durante el Ramadán. O, al menos, eso era lo que todos creían. Pero solo 3 personas conocían la verdad. Aman, Aisa y Arsad. Mientras Imran se acercaba a la mesa principal, su mirada se cruzó con la de Aman. Por un breve instante, ambos hombres se miraron. Algo extraño surgió entre ellos. El rostro de Aman se mostraba sereno. Pero por dentro recordaba todo lo que Arsad había dicho. Imran sonrió. Aman, hermano mío. Abrió los brazos como si fuera a abrazarlo. Me llena de orgullo ver lo que has construido aquí. Pero Aman no se movió. El abrazo nunca se concretó. En su lugar, Aman habló en voz baja. Imran, tenemos que hablar. Imran rió suavemente. Por supuesto, hermano. Pero antes, permíteme felicitarte. Esta labor benéfica es maravillosa. Entonces, de repente, otra voz se hizo oír. Una voz que hizo que Imran se quedara paralizado. También deberías felicitarte a ti mismo. Imran giró la cabeza lentamente. Y su sonrisa se desvaneció. Porque de pie detrás de Aman estaba Arsad. Por primera vez en años, Imran parecía verdaderamente conmocionado.
Sus ojos se abrieron de par en par. Tú, susurró. Arsad dio un paso al frente. Sí. Yo. La gente de los alrededores comenzó a notar la tensión. Los susurros empezaron a extenderse entre la multitud. ¿Es ese Arsad? Creí que se había marchado de la ciudad hace años. ¿Qué está pasando? Imran intentó recuperar la compostura rápidamente. Forzó una sonrisa. Bueno, esto es inesperado. Aman lo miró directamente. Sí. La verdad a menudo llega cuando menos se la espera. Imran frunció el ceño. ¿Qué verdad? Aman dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero firme. Arsad nos lo contó todo. La expresión de Imran se endureció ligeramente. ¿Todo sobre qué? Arsad habló antes de que Aman pudiera responder. Sobre cómo destruimos la vida de Aman. Una oleada de conmoción recorrió a las personas que se encontraban cerca. Algunos voluntarios dejaron de trabajar. Otros se volvieron por completo hacia el enfrentamiento. Imran soltó una carcajada repentina. Una acusación ridícula. Miró a la multitud con seguridad. Todo el mundo sabe que yo apoyé a Aman cuando los demás lo abandonaron. La voz de Arsad se alzó. Lo apoyaste porque sabías que la verdad nunca saldría a la luz. Los ojos de Imran se entrecerraron. Deberías tener cuidado con tus palabras. Arsad dio otro paso al frente. No. Esta noche, por fin, diré la verdad. La multitud había crecido aún más. La gente del campamento benéfico se congregó a su alrededor. Aisha permanecía de pie en silencio junto a Aman. Su corazón latía con rapidez. Arsad señaló directamente a Imran. Hace años cuando comencé a difundir mentiras sobre Aman no estaba solo. Hizo una pausa. Imran me ayudó. Se escucharon exclamaciones de asombro entre la gente. El rostro de Imran se tornó frío. Este hombre está desesperado, dijo en voz alta. Lo ha perdido todo y ahora intenta culpar a los demás. Pero Arsad negó con la cabeza. Tú me diste información sobre los negocios de Aman. Tú convenciste a sus socios para que lo abandonaran. Tú difundiste rumores por toda la comunidad. Imran replicó con furia. Mentiras. Pero Arsad gritó aún más fuerte. Entonces, ¿por qué te reuniste conmigo en secreto, fuera de las murallas de la ciudad, aquella noche? La multitud guardó silencio. Imran no respondió. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Aisha dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero firme. Imran. Él la miró. Dinos una cosa con honestidad. ¿Qué? La noche en que se hicieron públicas las acusaciones contra Aman, tú fuiste el único testigo. Sí, respondió Imran con rapidez. Y testificaste en su contra. Dije la verdad. Aisha lo miró directamente a los ojos. O la historia que tú inventaste. La tensión en el aire se tornó insoportable. La máscara de seguridad de Imran comenzaba a resquebrajarse lentamente. Aman se acercó. Ahora se encontraba a solo unos pasos de Imran. Se conocían desde hacía casi toda la vida. Pero ahora Aman lo miraba como a un desconocido. Imran responde a una pregunta. Imran permaneció en silencio. ¿Me traicionaste? Durante varios segundos, nadie habló. Incluso el viento nocturno pareció detenerse. Finalmente Imran exhaló con lentitud. Entonces ocurrió algo impactante. Sonrió. No con la sonrisa amigable que todos conocían. Sino con una sonrisa fría. ¿Quieres la verdad? La mirada de Aman se endureció. Sí. La voz de Imran se volvió queda. Está bien. Entonces pronunció las palabras que dejaron atónita a toda la multitud. Sí. Te traicioné. Un murmullo de asombro recorrió el campamento benéfico. La gente no podía creer lo que acababa de escuchar. Imran continuó hablando. Porque estaba harto de vivir bajo tu sombra. Tú tenías respeto. Tú tenías influencia. Tú lo tenías todo.
Su voz adquirió un tono amargo. Y yo lo quería. Las personas que en otro tiempo respetaban a Imran comenzaron a murmurar con ira. ¿Cómo pudo hacer esto? Destruyó a un hombre inocente. Subhanallah. Aisha sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Años de dolor hallaron de repente una respuesta. Pero Aman permaneció sorprendentemente sereno. Miró a Imran y dijo en voz baja. Arruinaste mi vida. Imran se encogió de hombros levemente. Y sin embargo la reconstruiste. Todos esperaban que Aman gritara. Que exigiera un castigo. Que desenmascarara a Imran por completo. Pero, en cambio, Aman dijo algo que volvió a dejar atónita a toda la multitud. Te perdono. Las palabras resonaron por todo el patio. Imran lo miró con incredulidad. ¿Tú qué? La voz de Aman se mantuvo serena. Te perdono. Pero eso no significa que Alá vaya a pasar por alto lo que hiciste. La multitud volvió a guardar silencio. Porque comprendieron algo poderoso. Aman no buscaba venganza. Estaba dejando la justicia en manos de Alá. Mientras la gente comenzaba a comentar lentamente lo sucedido, Arsad habló de repente. Aún queda algo más. Todos se volvieron hacia él. ¿Y ahora qué? Preguntó Aman. Arsad miró a Aisha. Su expresión se tornó seria. La noche en que todo se desmoronó. Sucedió algo más. Aisha frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Arsad tragó saliva con nerviosismo. Existe una verdad sobre tu pasado que desconoces. El corazón de Aisha dio un vuelco. ¿Qué verdad? Arsad susurró las palabras con lentitud. El niño que perdiste aquella noche. Tanto Aman como Aisha se quedaron paralizados. Porque la siguiente frase de Arsad cambiaría sus vidas para siempre. El patio exterior de la histórica Gran Mezquita de Córdoba había quedado sumido en un silencio absoluto. Las linternas seguían brillando con suavidad en la noche de Ramadán. Pero ya nadie prestaba atención a la comida. Todas las miradas estaban puestas en Aman, Aisha, Arsad e Imran. Hacía apenas unos instantes Imran había confesado haber traicionado a Aman. La multitud aún intentaba asimilar aquella impactante verdad. Pero Arsad acababa de revelar algo todavía más inquietante. Existe otra verdad. Y esa verdad giraba en torno al hijo perdido de Aisha. Aisha sintió que el corazón le latía con violencia. La voz le tembló. ¿De qué estás hablando? Arsad la miró con culpabilidad en los ojos. La noche en que todo se desmoronó sucedió algo más. Aman dio un paso hacia él. Arsad tragó saliva lentamente. Entonces pronunció las palabras que los estremecieron a ambos. El niño que creíste haber perdido tal vez no se haya ido. Hace años, cuando las acusaciones contra Aman se extendieron por Córdoba, sus vidas se desmoronaron en una sola noche. Su hogar fue rodeado por una multitud enfurecida. Los rumores habían puesto a los vecinos en su contra. Aman fue humillado públicamente. Y en medio de aquel caos, ocurrió algo terrible. Aisha se desplomó. En aquel momento, estaba embarazada. La conmoción y el estrés resultaron insoportables. Más tarde la gente les contó que habían perdido al niño. Fue uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Aisha había cargado con ese dolor durante años. Pero ahora Arsad decía algo distinto. Estás mintiendo, susurró Aisha. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No juegues con algo así. Arsad negó con la cabeza con desesperación. Juro por Alá, no estoy mintiendo. La voz de Aman se tornó seria. Explícate. Arsad los miró a ambos. Aquella noche, cuando Aisha se desplomó, había caos por todas partes. La gente gritaba. Los guardias apartaban a la multitud. Y vi algo que nadie más notó. Las manos de Aisha comenzaron a temblar. ¿Qué viste? Arsad respondió con lentitud. Una mujer se llevó al niño. Las personas que escuchaban cerca apenas podían creer lo que oían. Aisha sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. ¿Qué mujer?
Preguntó Aman con brusquedad. Arsad bajó la mirada. En aquel momento pensé que solo era una enfermera ayudando. Pero más tarde me di cuenta de que algo no iba bien. ¿Por qué? Preguntó Aman. Porque los registros del hospital decían que el niño no había sobrevivido. Aisha sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y estás diciendo que eso no era cierto? Arsad asintió lentamente. Sí. La voz de Aman se endureció. Si sabías esto, ¿por qué guardaste silencio durante todos estos años? El rostro de Arsad se cubrió de vergüenza. Porque en aquel entonces yo todavía intentaba destruirte. La multitud murmuró con ira. Arsad continuó. Pensé que si el niño desaparecía, eso te destrozaría aún más. Así que no dije nada. Aisha cerró los ojos con dolor. La crueldad de aquel momento resultaba insoportable. Pero Arsad no había terminado. Unos meses después, volví a ver a esa misma mujer. Aman frunció el ceño. ¿Dónde? En el mercado. Y no estaba sola. El corazón de Aman comenzó a latir con fuerza. ¿Quién estaba con ella? Arsad alzó la cabeza. Un niño. La respiración de Aisha se volvió pesada. ¿Estás diciendo? Arsad asintió lentamente. Sí. El niño estaba vivo. La multitud que los rodeaba volvió a jadear. Aisha se cubrió la boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Durante años creí que mi hijo se había ido. Aman la abrazó con ternura. Sus propios ojos estaban llenos de emoción. ¿Lo seguiste? Le preguntó Aman a Arsad. Sí. ¿Y bien? Arsad respondió en voz baja. Abandonaron Córdoba. La voz de Aman era tensa. ¿Averiguaste algo sobre el niño? Arsad asintió. Solo una cosa. ¿Qué? La mujer que se llevó al niño no actuó al azar. Entonces, ¿quién era? Preguntó Aisha con desesperación. Arsad vaciló. Luego pronunció el nombre. Trabajaba para Imran. Todo el patio estalló de nuevo en conmoción. Todos se volvieron hacia Imran. Su rostro se había puesto pálido. La voz de Aman retumbó. ¿Es eso cierto? Imran permaneció en silencio. Ese silencio fue suficiente. Arsad señaló hacia él. Me dijo más tarde que si Aman alguna vez intentaba rehacer su vida, nunca podría encontrar a su hijo. Aisha rompió a llorar. Años de duelo se sintieron, de repente, diferentes. Porque ahora había esperanza. Aman miró a Imran con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Te llevaste a mi hijo? Imran habló por fin. Yo no me llevé al niño. Entonces, ¿qué hiciste?, exigió Aman. Me aseguré de que nunca lo encontraras. La multitud estaba furiosa. Algunas personas gritaban con ira. Otras exigían un castigo. Pero Aman alzó la mano. El patio volvió a quedar en silencio. Miró a Imran y dijo con calma. Rendirás cuentas ante Alá por lo que has hecho. Luego se volvió hacia Arsad. ¿Y tú? Arsad bajó la cabeza. Merezco cualquier cosa que me suceda. Aman suspiró. Destruiste nuestras vidas. Pero esta noche también nos diste algo. ¿Qué?, preguntó Arsad en voz baja. Esperanza. Aman tomó la mano de Aisha. Durante años creyeron que su historia había terminado en tragedia. Pero ahora había comenzado un nuevo viaje. Encontrar a su hijo. Reconstruir la verdad. Y dejar el resto en manos de Alá. Mientras la llamada a la oración del Tarabee resonaba a través de los minaretes de la gran mezquita de Córdoba, Aman susurró suavemente. La justicia de Alá puede tardar, pero nunca desaparece. Aisha miró al cielo a través de sus lágrimas. Por primera vez en años. Su corazón sintió algo que creyó haber perdido para siempre. Esperanza. La moraleja de la historia. Ninguna injusticia escapa a la vista de Alá. Las personas pueden ocultar sus pecados durante años.
Pueden destruir vidas. Pueden difundir mentiras. Pero la verdad tiene la manera de regresar cuando llega el momento oportuno. Y a veces Aya retrasa la justicia, no porque la ignore, sino porque está preparando algo más grande.